Con Mariel Fornoni, con Hugo Aime y con Alejandro Katterberg. A los tres, gracias por venir. Gracias. Cuando uno está con consultores, con encuestadores, lo primero, por lo menos los periodistas, lo primero que preguntamos indefectiblemente es números. Números de imagen y números de intención de voto. Nosotros le pedimos a ellos tres y la única que muestra esos números es Mariel. Mariel, sintetizamos lo más importante de... Acá tengo la percepción e imagen de dirigentes. Sí, bueno, lo que hay que marcar tal vez es que en los últimos 3 meses no ha habido muchas variaciones, prácticamente todos se han quedado. Este año se caracterizó por una baja, por lo menos en nuestros números, muy importante de todos los dirigentes. Aquellos que tenían imagen buena pasaron a regular, de regular a mala. La que más llamó la atención fue la de la Presidente. Nosotros teníamos en el mes de octubre para la elección 64 puntos de aprobación de gestión contra 29 de desaprobación y algo similar en términos de imagen, y ese número se invirtió. Hoy tenemos prácticamente 60% de desaprobación contra 30 de aprobación. ¿En 4 meses? No, de octubre del momento de la elección hasta la elección. Diciembre, sí. En el mes de noviembre más o menos entró en una meseta, nosotros no terminamos de medir enero, pero hasta diciembre venía más o menos estable, pero en esos valores. Invertido a lo que tenía en el mes de octubre. Nadie capitaliza. Nadie capitaliza ese descontento. Algunos dirigentes tienen mejor diferencial de imagen, fundamentalmente producto de que no tienen un núcleo duro de resistencia. Es decir, ese diferencial de imagen a favor es no porque hayan crecido en su imagen positiva, sino porque no tienen imagen negativa. Nosotros hoy tenemos encabezando el ranking de dirigentes con diferencial de imagen positiva a Daniel Scioli, Sergio Massa y Hermes Wiener, y prácticamente el tema es que todos tienen 14, 15 puntos de imagen negativa, tienen muy poca resistencia, no así como otros dirigentes, el caso de Cristina, el caso de Macri, que tienen niveles de resistencia más altos, ¿no? Jaime Katterberg no quiere mostrar números, ahora en lo cualitativo, sí, ¿están de acuerdo? La tendencia la compartimos y es lo que los números muestran y es lo que se ha estado analizando durante todo el 2012. Compartimos la idea de que hubo un deterioro muy grande de las expectativas del país, de los indicadores económicos, de la evaluación de la situación económica personal, del clima social, del humor social. Nosotros armamos un índice de clima social, de humor social, y tuvo el año pasado un deterioro muy grande. Eso impactó en la imagen de los dirigentes. A diferencia de la crisis o de la recesión anterior del 2009, donde la figura de Cobos y luego Gabriela Michetti y Francisco Narváez, o sea, había figuras emergentes. Esta recesión o este año tan difícil que hemos pasado no generó nuevas figuras en la política, y lo que encaramos es un 2013 electoral que va a ser muy importante, que yo creo que va a ser el año de la transición política en el kirchnerismo, pero habrá que debatirlo y habrá que discutirlo y habrá que ver si el resultado de la elección y si eso le alcanza o no al tema que planteaste en el inicio de la reforma. Pero por lo menos lo que muestran las encuestas es que en los últimos meses del 2012 y enero, nosotros ya tenemos los datos de enero, la caída del gobierno, no solo el gobierno, de las expectativas de los distintos indicadores que nosotros medimos, se amesetó. Es más, algunos pequeños indicadores económicos en la percepción de la gente hemos visto que han tenido una recuperación en enero, posiblemente por efecto vacaciones, aguinaldo, etcétera, etcétera. ¿Hugo? Sí, la tendencia es esa, o sea, una tendencia lógica de un gobierno que gana muy fuerte las elecciones, gente que dice que la votó sin haberla votado, y después las cosas se tienden a normalizar. Ahora, en la población se mueve por dos cosas, valores y sentimientos, ¿no? Esto es casi una obviedad. Entonces, el problema es que hoy la gente está muy enojada. Enojada. La gente está enojada, está irritada. Están los que la aman a Cristina y las que no la quieren nada a Cristina. Y en el medio hay muy poquito. Hay muy poquito. Entonces, ¿hay muy poquito? Hay muy poquito. ¿No es tercio, tercio, un tercio? No. Si vos preguntás qué sentimientos despierta la presidenta, te das cuenta que no es así el tema. Ahora, eso no quiere decir que no vaya variando. Pero, digamos, tenés una sociedad que está enojada. De hecho, salió a la calle. A eso quería preguntarle. Hubo un 13 de septiembre, un 8 de noviembre, claro, un paro de CGT, y después nada más. Bueno, entonces después hay un cuestionamiento. ¿Bronca de vacaciones?
O sea, ¿la bronca está de vacaciones? La bronca está de vacaciones, sí. Bueno, evidentemente nosotros en ese momento hicimos una encuesta el 8 de noviembre, ¿no? El 13 de septiembre, la gente, el 8 de noviembre había un 30% de la gente que dijo que había ido, que dijo que había votado al gobierno en el mes de octubre, ¿no? Y cuando nosotros preguntábamos, fundamentalmente el reclamo iba hacia el gobierno nacional, que evidentemente es el que puede capitalizar esto en el corto plazo. Sin embargo, la gente tenía muy pocas expectativas de ser escuchada y así todo decía que volvería a manifestarse. O sea, que es un estado, digamos, en el cual, a pesar de que siente que no es escuchada, de todas maneras cree que es la herramienta que tiene, bueno, producto de todo esto que decíamos, Imagina que ¿no? se puede repetir una vez que termine las vacaciones, que puede repetirse. Sí, tiene que haber un disparador. Yo lo comentaba durante las fechas de las movilizaciones. Es difícil la organización, porque esto es la organización espontánea, de la organización de Internet, pero hubo muchos intentos de convocar a cacerolazos, a marchas. Muy pocos tuvieron realmente éxito. Entonces, tiene que haber algún tipo de disparador. Y generalmente el disparador, más con la ausencia de partidos políticos opositores, con capacidad de movilización y organización, el disparador lo genera el propio gobierno. Entonces, si Cristina Kirchner, como ha pasado, si uno ve la cantidad de cadenas nacionales previo a los cacerolazos y post-cacerolazos, baja el tono, que yo creo que además va a pasar. El 2012 se vio una Cristina Kirchner con un tono muy distinto al de campaña que tenía el 2011. Si la principal crítica que muchos dirigentes y muchos sectores de la sociedad le hacen a Cristina es el estilo se modifica muy fácil. Se modifica de un día para el otro el estilo. Lo que no se modifica para un día para el otro son las políticas, son las medidas, son la situación económica. Ahora, hay un núcleo de dirigentes, hay un núcleo de la sociedad que reclama un cambio de estilo. Y yo creo que este año, a medida que nos acerquemos a las elecciones, Cristina va a volver a un estilo parecido al que tuvo, postura o natural, uno depende quién lo diga, durante el año electoral 2011. Estaba pensando, ¿qué dice de una sociedad que incida tanto lo que Alejandro llama el estilo? No, es que esto, yo te decía, el tema de los sentimientos, ¿no? ¿Alguien te cae bien o te cae mal? ¿Te gusta lo que hace o no te gusta? Es decir, esta idea que la gente decide en función de lo racional, las decisiones son racionales, es un tema de los socráticos. Objetivamente, no hay, la ciencia política digamos, los politólogos estamos descubriendo cada vez más con las neurociencias el tema de cómo juegan los sentimientos en todo esto y los marcos mentales previos, ¿no? Entonces, las cosas son más complejas de los que uno cree, pero mucho más simples en otros términos, ¿no? Entonces, obviamente hay gente que está muy de acuerdo con políticas del gobierno, pero no le gusta cómo se implementa. Vos fíjate, asignación universal por hijo. Yo no escucho a ningún político que la cuestione. Tampoco la gente. Es una política que tiene un nivel de aprobación fuertísimo. Desde un punto de vista racional uno podría hacer miles de objeciones. No hay ningún dirigente político que vaya contra ese sentimiento que tiene la sociedad argentina de que la gente más pobre debe ser protegida, por ejemplo, ¿no? Entonces, me parece que hay que, para entender justamente qué está pasando, tenemos que pensar en esos marcos mentales y en estos sentimientos. Entonces, Alejandro hablaba del año electoral, ¿no? Estamos con un gobierno que está en la iniciativa, ¿no? Y que se juega su destino político y hay que pensar que va a jugar muy fuerte. ¿Va a cambiar el estilo? No, yo no lo sé, me resulta difícil predecirlo. Cuántos votos se saquen y va a depender de la decisión política del gobierno y de dos dirigentes. Decisión política del gobierno de cómo es la campaña. Esto es, si el gobierno decide decir reelección a muerte, unifica la oposición. Si la campaña es distinta, no, es por el modelo, no unifica la oposición. Y dos dirigentes. Los votos se definen en función de lo que se saque el oficialismo saque en la provincia de Buenos Aires. Si el oficialismo saca 40 puntos en la provincia de Buenos Aires, hay 40 puntos de voto nacionales. Saca 50, saca 30 nacionales. Definís cómo sigue la película, definís el modelo, definís la reelección o no de Cristina. Y lo definen dos dirigentes. El gobierno, Scioli y Massa. Y ahí es lo que hay que mirar. ¿Cómo? ¿Están de acuerdo con eso? No, a ver, estamos de acuerdo, es hasta una obviedad decir la provincia de Buenos Aires es el 40% del padrón electoral y políticamente es donde hay mayor peso que incluso que ese 40%. Hay resultados que
relativamente podemos anticipar. O sea, la Ciudad de Buenos Aires, el macrismo ganó 7 de las últimas 8 elecciones, es de esperar que ganen en la Ciudad de Buenos Aires. En Santa Fe, en Córdoba, posiblemente en Mendoza, el gobierno nacional puede llegar a perder. En el norte, en la Patagonia, provincias más chicas, posiblemente, y con la buena imagen que tienen los gobernadores de hacer, queda la provincia de Buenos Aires. Ahora, la provincia de Buenos Aires hoy define en términos políticos el futuro, pero yo haría un comentario, Hugo. Sí. En términos fácticos, la composición del Congreso no va a cambiar significativamente. O sea, estamos renovando la elección del 2009, que fue una muy mala elección. O sea que mucho menos que lo que ahora tiene el gobierno no va a tener. El gobierno es, yo diría, casi improbable que pierda el control del Congreso. No, yo estoy diciendo inverso. Por eso digo, o sea, claro. Lo que puede pasar es como mucho puede aumentar. También no es probable que aumente lo suficiente como para tener fuerza suficiente para tener 2 tercios. O sea, coinciden conmigo en que, me parece que vos no, en que no es posible el escenario de la reelección. Yo creo que no es posible sin algún tipo de alianza, ¿no? Me parece que por sí solo, en diputados... ¿Es imaginable algún tipo de alianza? Hoy por hoy no. Hoy en este a ver, yo contexto te lo diré en estos términos. Si el oficialismo saca 50 puntos de votos, muy difícil, 50 puntos de voto, tiene la mayoría en diputados, los 2 tercios de diputados, le faltan 10 senadores. Es una negociación política. Para llegar a la constituyente, ese es otro tema de cómo sale esa elección. Quiero decirte, es muy difícil para el oficialismo, sí, pero yo creo que el oficialismo no se juega solo la reelección de Cristina, se juega el liderazgo de Cristina. Y con 40 a Cristina le alcanza para mantener su liderazgo político. El transcurso y la política en los próximos 2 años. Claro. Pero eso yo digo, no es cuestión de números, no es cuestión de cuántos diputados hay. Lo que va a impactar es el número electoral, la lectura política que se haga de las elecciones, no la lectura de cantidad de diputados. Entonces, yo diría que hoy estamos en el medio y pueden darse 3 cuestiones. Si los meses de este año son meses muy complicados en términos económicos y políticos, vamos a ver un deterioro aún más de los indicadores del gobierno y podemos llegar a un agosto-octubre con resultados electorales parecidos a los que fue el 2009, alrededor del 30%. Eso pondría al gobierno en una situación de mucha debilidad, no habría ninguna posibilidad de reelección, incluso habría muy poca posibilidad de hasta tener un sucesor y habría 2 años de mucha debilidad final, con 30% de los votos sacando. Podría ser que este año el gobierno tenga un muy buen año, o la economía recupere, y como dijo Hugo, sacó 54% hace 1 año y medio, es muy difícil 50, pero con un número cercano al 50, en términos de políticos y en términos de después de 10 años de plebiscitar, es decir, ponemos toda la carne en el asador y hemos sacado casi el 50% nuevamente de los votos, y ahí pueden relanzarse o ir por todo, o por la reelección o por la reforma. Y puede haber un resultado intermedio, que es el que habría si hoy fuesen las elecciones, que en la provincia de Buenos Aires, si no hay una ruptura en la coalición entre Scioli y Cristina Kirchner, obtendrían por lo menos hoy alrededor del 40% de los votos. Entonces, Scioli no puede ser candidato a menos que refloten las testimoniales. Al menos, y no cosa creo que Capitanich acaba de relanzar. No creo en la provincia de Buenos Aires. Ser senador. Suponiendo, no es testimonial el tema. Suponiendo que no refloten esa rara idea de las testimoniales, aparece, como vos decías, el personaje de Massa. ¿De quién depende? ¿De quién depende más? Que Massa sea candidato, perdón, sea candidato depende de él. Absolutamente. Si es candidato. Que esté dentro del kirchnerismo, fuera del kirchnerismo, el gobierno lo quiere. El gobierno, a ver, el gobierno no lo quiere, el problema es si lo necesita. ¿Y si lo necesita, lo va a buscar? Y yo creo que lo va a buscar. Ahora, depende del pragmatismo del gobierno, depende si piensa que Scioli puede ser o no un sucesor de Cristina. Bueno, Scioli te dijo que sí. ¿Scioli puede ser para Cristina su sucesor? ¿Vos pensás que no? Eso no está claro. Hoy digamos, hay sectores del kirchnerismo que te dicen ni loco. Y hay otros sectores del kirchnerismo que te dicen sí, es el sucesor natural si Cristina no puede. Eso, digo, todas estas discusiones están abiertas. Por eso, como bien decía Alejandro, y mezclaba un poquito yo, cuando dije Scioli, Massa y la campaña que haga el oficialismo. Te repito, si el oficialismo dice ni reelección, reforma, para institucionalizar los logros de 10 años, entonces
La oposición le es fácil la campaña. No a esto, todos los votos, hacemos un gran frente y terminamos. 60-40 ganó la oposición. Si el gobierno hace otra campaña, no necesariamente la oposición se junta. Ahora, te voy a dar vuelvo porque saqué yo el tema de la gente en la calle. Es cierto, la gente en la calle puede no salir porque el gobierno haga alguna macana y la convoque. Puede salir para dar un escarmiento a la oposición y decirle, ¿por qué no se dejan de embromar y se juntan? Pues me parece que todos los análisis es la gente está salió contra el gobierno, sí, pero también salió contra la oposición que no la representa, si no, no sale. ¿Pensás que la mayoría de los que protestaron en la calle incluso quieren ver juntos a Macri, Alfonsín, Wiener y de Narváez? Quieren una solución. Sí, pero también es una elección legislativa, ¿no? No nos olvidemos que tampoco hay que encontrar, o sea, hoy no tiene por qué tener que estar todos unidos, me parece que cada uno puede ir por su lado y sin embargo hacer... Yo lo que veo es que nosotros tenemos una situación muy similar a lo que teníamos unos meses antes del 2009, en términos de imagen y de aprobación de gestión del gobierno y en términos de que por lo menos a nosotros hoy la gente nos dice, bueno, yo estoy cerca o seguro de votar al oficialismo entre un 25 y un 28%, cerca o seguro de votar oposición 55-58%. La provincia de Buenos Aires es el 40%, es cierto. También es cierto que en el 2009 sacó el 32% de los votos con una lista muy fuerte, ¿no? Estaba Scioli, estaba Néstor Kirchner, estaba Massa, estaba Balestrini y hoy aparece de ese lado Alicia Kirchner, Randazzo, no se conocen nombres muy fuertes y con una voluntad de la gente hoy que teníamos en octubre 64% de aprobación a la gestión de gobierno, hoy tenemos 64% de desaprobación. Entonces la situación cambió. El otro 30% es Córdoba, es Santa Fe, es la ciudad de Buenos Aires y si sumamos Mendoza tenemos un 35%. Y la verdad que son distritos muy hoy donde el gobierno está mal y no tiene candidatos fuertes. La lectura política va a ser la que salga de la provincia. Y aparte, claro, muy probablemente si el candidato 2009, en provincia va a ser con un nombre Kirchner. O sea, los Kirchner siempre han sido ellos candidatos. Cuando uno hace la revisión de su propia historia, se han alternado en propio... O sea, ¿vos no ves el escenario Sergio Massa candidato del kirchnerismo? No. Es muy difícil ese escenario. La decisión para mí de Sergio Massa es si él va a optar o no por jugar con una postura independiente. Sergio Massa, la gran ventaja que tiene hoy en la política nacional es que para mí es el primer político post-kirchnerista. No está, a diferencia del resto de la política, en el debate actual del kirchnerismo. De Massa tienen buena imagen los kirchneristas y los anti-kirchneristas. Sergio Massa no habla de política nacional, no confronta con el gobierno, no entra en el propio debate que a veces tiene que entrar Scioli para tomar posturas o no, que tiene que entrar Macri, que tiene que entrar el resto. Muestra una gestión en un distrito muy bien administrado, con ciertas facilidades para hacerlo, digamos por cuestiones geográficas y sociodemográficas, muestra un estilo, volviendo a la cuestión de estilo que la sociedad reclama, abierto, dialoguista, no peleador, no confrontativo, pero no entra en la dinámica nacional. Está post. Y eso le juega a favor. Me parece que hay otra cosa que hay que tener en cuenta, volviendo a esto de que es legislativa, ¿no? Que no hay una boleta de presidente ni de gobernador que arrastre. Siempre las elecciones legislativas abren mucho más el voto y esto de que no haya una boleta que arrastra pesa. Y me parece que también hay que ver cuál es el marco, bueno, un poco lo que decía Hugo, el marco de la campaña, ¿no? Me parece que hoy la gente está muy enojada en esto que él decía y muy frustrada, me parece, por este divorcio que hay entre la agenda, digamos, de la dirigencia y la agenda de los problemas de la gente. Si en la legislativa el eje va a ser la reelección, la confrontación con las corporaciones y demás, yo creo que va a estar complicado para el oficialismo. A los tres, gracias por venir. No, gracias por venir. Vamos a otro corte y cuando volvamos, tema de fondo, educación. Palabras